Vamos a obras de interiores y rehabilitaciones, ¿no? Llevamos 7-8 años en el mercado actualmente trabajando y conocemos bastante bien de fondo el problema que hay con el tema económico fundamentalmente que suele haber con las obras y fundamentalmente con la ejecución de las obras, ¿no? Hago una breve presentación de qué somos y qué hacemos para a partir de ahí explicaros luego cuál es el objetivo de esta charla, ¿no? Lo primero, bueno, aquí hay una pequeña presentación nuestra en la cual comentamos que somos una empresa que nos dedicamos, con personal propio, nos dedicamos a ejecutar obras, ¿no? Ejecutamos obras todas relacionadas con lo que he comentado anteriormente, obras de interiores y obras de rehabilitación y reformas, ¿no? No nos dedicamos a obra nueva, que es un mercado completamente distinto. La obra nueva se manejan otros precios, se manejan otros tiempos, se manejan otros criterios, ¿no? O sea, la obra, la remodelación, la rehabilitación interior es un criterio distinto y en otra escala, con otros precios y otro tipo de ejecución de obras. Hoy por hoy sabemos que, bueno, hoy por hoy, hace varios años luego de la crisis, hemos tenido el problema de muchas grandes empresas que al no tener gran mercado en la obra nueva, que fue el gran mercado en la época de la burbuja, han intentado buscar distintos nichos y muchos de ellos se han metido en el área de rehabilitación intentando nuevamente generar negocio, ¿no? ¿Qué diferencia planteamos nosotros como siendo una pyme que lleva 7 años en el mercado? Si quiere pasamos a la otra. Aquí es una breve explicación de lo que hacemos, que es lo que acabo de comentar. Fuimos creciendo paulatinamente pese a una época muy mala. Hemos empezado cuando empieza la crisis, salimos nosotros de otras empresas grandes del sector, nos ponemos por nuestra cuenta y a partir de ahí empezamos en el 2009 un camino siempre dentro del mismo sector y un camino ascendente. Afortunadamente, si puedo subir un poquito aquí el esquema, aquí podéis ver de alguna manera el tipo de crecimiento que hemos tenido de facturación desde el año que hemos empezado. Del 2009 en adelante fuimos creciendo en facturación y en complejidad de obras, ¿no? O sea que es una señal de que efectivamente algo estaremos haciendo bien porque el público vuelve, las nuevas vías que abrimos son nuevas vías de clientes y eso nos va generando cada vez más trabajo. Hoy por hoy hemos empezado el 2016 y llevando 4 meses del año 2016 estamos un equivalente de lo que habíamos facturado a septiembre del 2015. O sea que prevemos seguramente doblar la facturación del 2015 en 2016. Concretamente, a donde voy es a lo siguiente. Nosotros como empresa sabemos el gran problema que suele haber con el tema de económico en las obras y la falta de criterio que suele haber justamente con la ejecución luego que hay con las obras. ¿Qué sucede? Económicamente hablando, todo empieza cuando se evalúa mal un coste de una obra. Se evalúa mal técnicamente. O sea, hay técnicos que no lo evalúan bien, no evalúan realmente lo que hay que hacer, posteriormente ejecutan un presupuesto mal hecho también, y eso genera que luego cuando se hace una obra que uno dice vamos a gastar 20, luego la obra es 30. Ahí empiezan los grandes problemas, ¿no? Las constructoras generalmente tienen una mentalidad de negocio rápido o de corto plazo o no tener una mentalidad empresarial con esto, provocan justamente este conflicto. En parte a veces les puede interesar, pueden necesitar de esa manera generar negocio, es decir, entran en una obra que saben que dijeron que entraban por 20 y dirán, venga, total luego empezaremos con más y más y más y más. Les da igual. Ese era el modelo de negocio que tenían muchos antes de la crisis. Como había muchísimo trabajo, sobraba el trabajo, muchas empresas procedían con una forma muy poco ética, que era entrar con un precio bajo para luego empezar a pedir, ¿no? Nosotros a nuestros clientes una de las cosas que le comentamos es que siempre es más importante saber lo que va a costar una obra al principio, no al final de la obra. O sea, al principio si realmente hay técnicos que estudian bien un proyecto, alguna desviación puede haber, pero si una desviación es más de un 5%, evidentemente es que se ha estudiado mal o ha cambiado el proyecto y se han pedido más cosas. Pero si hablamos desde que el proyecto era lo que era y si ha estudiado mal, efectivamente en muchos casos hay mala fe relacionada a nivel económico.
nuestro criterio, nosotros sí que nos podríamos plantear cómo tal vez sería la posibilidad de generar económicamente los fondos para hacerlo. Seguramente habrá otro tipo de técnicos que eso lo podrá tener más claro con el gobierno, con el ayuntamiento, con quien fuese, de cómo generar ese dinero, pero en otros países de Europa se está aplicando un sistema de criterio de construcción y rehabilitación que sí que funciona. Pero todo parte de la base de que tiene que haber técnicos detrás que sustenten ese trabajo. Es decir, inicialmente, vamos a tomar como ejemplo esta vivienda, por decir algo, ¿no? Esta vivienda, yo la primera vez que entro aquí, la veo y rápidamente puedo saber, como técnico, me dedico a esto hace 20 años, puedo saber exactamente los problemas que tiene esta casa. ¿Qué sucede? Sabemos todos, o vosotros tal vez no lo tenéis claro por fechas, hasta el año 81 en España, no había una ley clara de lo que era rehabilitación a nivel acústico y acondicionamiento térmico. No existía la normativa. Se aplicaba un criterio general. Se podría construir una casa con el mismo criterio en Granada que en Navarra, por ejemplo. O sea, tal vez por ser un país con unas temperaturas, digamos, buenas o temperaturas generosas, sucede que los países más fríos son justamente en los países más fríos donde tienen más conciencia. En Suecia, sin ir más lejos, las viviendas no cuestan por lo que tienen dentro, sino cuestan por cómo están hechas, porque saben que si no, o sea, una vivienda mal construida es un problema a largo plazo. Ahora hay más conciencia, lentamente está entrando la conciencia de aplicar, de saber lo que es la eficiencia energética. Se está hablando mucho de ello, pero realmente no se está terminando de hacer estudios concretos y saber cada casa, cada situación, recién lo comentábamos con él, cada vivienda, cada edificio tiene una situación distinta. Asoleamiento distinto, ventanas distintas, una posición geográfica distinta dentro de una ciudad, dentro de un barrio. Entonces, cada casa tiene un caso particular. ¿Que se puede establecer una media? Sí se puede establecer una media. O sea, si hablamos de 20 viviendas, puede haber una media de lo que podría costar rehabilitar una vivienda sabiendo que estamos pensando en un factor social, es rehabilitarlas con un criterio no mínimo, sino orientados para lo más necesario, lo mínimo necesario. ¿Qué sería lo mínimo necesario? Lo que la mayoría de gente aparentemente conoce. Calefacción, lo primero, ventanas, sobre todo, y aislamiento de muros, o sea, y aislamiento de techos, llegado el caso. Ese es el tipo de cosas que es lo primero que habría que atacar. Estamos hablando ahora de aislamiento térmico, podríamos hablar luego de lo que es accesibilidad, que sabemos que eso es algo que la gente lo tiene un poco más claro, ¿no? Sabe cuando un acceso es insuficiente. Ahí generalmente los arquitectos, yo soy arquitecto, mis colegas no se suelen equivocar. No me dedico yo a proyectar, sino me dedico a construir, justamente. Pero teniendo una base técnica como arquitecto, puedo conocer todas estas cosas. Y como nos dedicamos a los presupuestos, hemos hecho en los últimos 7 años como empresa que somos, unas 110 obras aproximadamente. En algunas nos hemos equivocado en los presupuestos, en otras no, y tenemos un criterio de precios y sabemos lo que cuestan realmente las cosas. El asesoramiento nuestro externo, que podríamos comentar que sería necesario para este tipo de emprendimientos, es, lo primero, técnicos competentes que analicen realmente lo que puede costar una rehabilitación, por ejemplo, de una vivienda como esta, con precios reales de mercado, y luego preparar un pliego real de lo que sería. Cuando todo eso se hace mal, ahí empiezan los problemas. Si ese pliego está bien hecho y se le entrega a 4 empresas, las 4 empresas tendrían que tener un precio relativamente similar. Los materiales cuestan a todos los mismos. El coste de la mano de obra en el sector de la construcción les cuesta a todos lo mismo. O sea, no hay forma de escaparse de eso. O sea, salvo que uno esté, digamos, dentro de la ley, esté trabajando en obras por así llamarlas, de segunda línea, donde no se presenta documentación, donde nadie exige cierto tipo de documentación, entonces evidentemente ahí sabemos que no se está pagando lo que se debería pagar, ¿no? Pero si todos están dentro del mismo esquema, una empresa más grande o una más pequeña puede tener distintos gastos generales. Pero si son empresas similares, no debería haber problema. Vamos a poner el ejemplo de esta casa, nuevamente. Ventanas, reforzar aislamiento exterior, implementar un sistema de calefacción. Si 4 empresas del sector lo valoraran, deberían valorar más o menos lo mismo. Si uno pone 10 y el otro puso 20, o uno se va, digamos, a hacer rico con esa obra, o el otro, o le está robando al otro, o el otro es tonto, o el pliego está mal hecho.
es muy importante, y que es lo que siempre ha pasado, es que la documentación inicial que se presenta es muy importante que esté hecha por gente que sepa hacerla, que sepa de lo que está hablando, y los pliegos no sean el copia y pega famoso que hay hoy en día, que es muy fácil coger bases de datos de presupuestos y empezar a copiar y pegar. Luego es ahí cuando nosotros como constructora muchas veces cogemos esos presupuestos, los vemos y nos damos cuenta que hay un copia y pega. Si tuviéramos mala fe, podríamos decir, vale, precio bajo, entramos y luego a pelearnos. Luego a pelearnos y luego a pedir, ah, esto no estaba, esto es así, te queda feo así o quieres que se mejore. Más dinero. Y cuando uno le tienen dentro de una obra, ese es el gran problema. Yo creo que el punto punto de partida de la rehabilitación, además del tema económico, que ahí no me voy a meter, porque sí que de dónde se generan esos fondos y cómo vendrían, es un tema más técnico y como buen arquitecto que soy, de economía no sé demasiado. Pero a lo que respecta en el tema técnico, si eso está bien hecho, o sea, si el tema técnico está bien hecho, en una escala menor, como en esta casa, o en 50 casas del barrio de Tetuán, o el barrio que fuese, no debería haber grandes problemas. No debería haber grandes problemas, es decir, porque un técnico lo estudiaría a conciencia y diría qué es lo mínimo que necesita esta vivienda, sabiendo que estamos hablando de recursos muy justos, para que esa vivienda tenga una mejor calidad de habitabilidad. Hablando en aspectos térmicos, ¿no? En acondicionamiento térmico y ahorro energético. A partir de ahí, con esa partida económica es solicitar ofertas a distintas empresas y no precisamente buscar algo barato, sino algo de un precio de mercado, ser realista con lo que cuestan las cosas. Y siempre sabemos que en la construcción existe una figura de precio cerrado. La existe. Uno puede trabajar sobre esa fórmula de lo que es un llave en mano con un contrato cerrado, permitiendo un desvío mínimo. Ahí es donde está el gran problema, que luego hay una partida presupuestaria que luego no alcanza. No alcanza porque las empresas que sí han entrado con una política de intentar ganar más, empezar con un precio bajo y luego pedir más dinero, ahí es donde todo se va al diablo. En aspectos técnicos, para terminar, comentaría 4 o 5 cosas realmente que hoy por hoy son las que interesan ver. Tengo entendido que dentro de los próximos 10 años hay varias, se va a orientar el mercado. Nosotros tenemos una obra que hemos terminado en la Avenida Los Toreros, es para una empresa privada y justamente lo que hemos hecho es el aislamiento exterior. En muchísimos edificios y en muchísimas partes de Europa se está haciendo de la misma manera. ¿Qué es el aislamiento exterior? O sea, como a veces es complicado intervenir por la parte interior, porque la gente tiene las casas con ciertos acabados, con ciertos mobiliarios, con ciertas pinturas, o algunas están arregladas, otras no, existe siempre la posibilidad de aislar en forma exterior. Hay materiales económicos y materiales de fácil colocación, y es como quien diría ponerle una chaqueta por fuera de la casa, ¿no? O sea, esa es una solución muy práctica que se está utilizando en los últimos años, y tenía entendido por otros colegas arquitectos que en los próximos 10 años va a haber una normativa respecto a eso en la Comunidad de Madrid. Dentro de los próximos 10 años se va a implementar. Estamos hablando de bastante tiempo igual. Pero para atacar el problema ahora, o sea, hay 2 opciones: aislar por fuera o aislar por dentro. O sea, y además acondicionar la vivienda. Sabemos una vivienda que si no hay unas temperaturas de confort, por así llamarlas, la vivienda no funciona. O sea, no funciona, o sea, la gente no está viviendo como debería vivir. Es decir, estamos hablando, si tiene menos de 19 o 20 grados en una casa en invierno, ya es un problema. Y en verano podríamos hablar de distintos factores que podrían mejorar ese aislamiento térmico sin necesidad de optar por el aire acondicionado, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Depende mucho de las casas. El aire acondicionado en muchos casos, lamentablemente, por orientación que tenga un edificio o por situación de la vivienda, lamentablemente es necesario. O sea, ¿qué podría suceder en las viviendas nuevas? Hay un tema pendiente digamos, a nivel arquitectónico, que es implementar y dar soluciones a las viviendas de menor escala, justamente para no estar viendo una ciudad que hay aparatos de aire acondicionado colgados por todos los sitios, que luego molestan a los vecinos, se instalan de cualquier manera, riesgos de caídas, riesgos de ruidos. Entonces, ese tipo de cosas son un poquito más complicadas, o sea, de aplicar, pero
Tal vez el tema creo que es más importante apuntar al tema del frío, generalmente, porque el calor, si la casa tiene un aislamiento térmico normal, el calor tarda en llegar. Y luego está lo que es una buena ventilación de la vivienda, y sabiendo que en ciudades como Madrid, que la temperatura baja de noche, es importante tener la posibilidad de ventilar bien esa vivienda, o bien con medios mecánicos, con ventiladores también, o tener la posibilidad de colocar algún equipo de aire acondicionado en algún sitio donde realmente no moleste al resto, ¿no? O sea, no moleste en ruidos y no moleste en la estética del edificio, ¿no? Hay formas de hacerlo, pero creo que lo más importante es apuntar al tema, pensar más en el invierno que en el verano, justamente, ¿no? O sea, el problema del frío en muchas viviendas que son antiguas realmente provocan problemas serios. Problemas de enfermedades, problemas de falta de calidad de vida sobre todo, ¿no? Se puede aislar por dentro, hay hoy por hoy materiales que no son costosos, hay materiales finos de espesor también, o sea, hay distintos materiales en los últimos años, nosotros los estamos utilizando mucho en viviendas, con espesores de 3 o 4 centímetros nada más, para revestir las paredes, revestirlas por dentro, y sobre todo apuntar al cambio de ventanas también. O sea, ese es otro factor importante, ¿no? Y por otra parte es luego el tema de calefacción, depende de la situación de la vivienda. Es intentar evitar lo que es la calefacción eléctrica, sabemos que es un consumo más alto, es una energía más limpia, pero el consumo eléctrico es aproximadamente 14 veces más de lo que podría ser con la calefacción a gas, ¿no? Entonces, luego con gas natural es otro problema también, es saber que implementar de alguna forma a nivel comercial, como lo están haciendo ellos, que llegue el gas a distintas zonas de las ciudades. Hay muchas viviendas hoy por hoy que no tienen gas, lo cual ese es otro gran problema, tal vez. Teniendo gas, todo sería más fácil. Es directamente montar una caldera, montar un sistema de calefacción que puede ser exterior, no necesariamente. Antiguamente, ¿os acordáis que las viviendas desde los años 40 en adelante, que luego se quitaron por normativa, pero los tubos iban vistos? Que los tubos fueran vistos es una buena solución, porque también eso aporta calor. El tubo que va visto, estéticamente hay gente que le gusta, hay gente que no, pero aporta calor. Concretamente, una instalación de calefacción convencional a gas, con una caldera y con radiadores, se puede hacer sin necesidad de entrar en obras de destrozar media casa para poder hacerlas. Estéticamente podrán quedar mejor, podrán quedar peor. Eso también se puede hacer un modelo mixto, como sucede hoy por hoy con las ventanas, con el plan Renove, que a mi criterio es un plan mal aplicado. Ahora voy a comentar por qué. Se puede hacer un sistema mixto, es decir, un sistema de calefacción, y que el usuario o el propietario, si tiene la posibilidad de él aportar algo económicamente por su cuenta para mejorar ese sistema, se le puede permitir esa opción. O sea, pero luego lo que es la instalación básica, la instalación mínima, de alguna manera hay que pensar cómo generar económicamente fondos para que las empresas puedan hacer esas instalaciones, con precios acotados y con precios claros. ¿Y cómo sería el tema? Pues una empresa X cobraría 20, con un margen tal vez un poco menor, pero con la tranquilidad de que podría tener cierta continuidad en hacer varias instalaciones. Hay empresas pequeñas, pymes como las nuestras, más pequeñas tal vez que nosotros, que con unos costes menores, todo este tipo de trabajos les puede interesar económicamente. Si vamos a hablar de las grandes empresas, pues las grandes empresas tienen márgenes más altos, porque tienen gastos más altos. Entonces, ese tipo de empresas justamente es a donde hay que evitarlas, justamente. A mi criterio es que las empresas más pequeñas, con una cierta solvencia, obviamente, deberían tener entrar dentro de un baremo de empresas que puedan hacer este tipo de actuaciones. Instalar una calefacción, cambiar unas ventanas, aislar por dentro, y si la comunidad de vecinos hubiese fondos destinados para hacer un estudio y poder aislar por fuera, sería otra solución importante también. O sea, todo ese tipo de cosas recién se está entrando en materia en España, siendo uno de los países que más energía malgasta, justamente, de la Comunidad Europea. Todo esto viene justamente por el motivo de que en España hace calor, o no hace tanto frío, por así decirlo. No tenemos temperaturas extremadamente bajas. Entonces es cuando la gente realmente no tiene esa conciencia, y todo se soluciona con calor, ¿no? O sea, un sistema de calefacción, muchas gracias. Un sistema de calefacción hoy por hoy en cualquier edificio de comunidad de vecinos, lo que tenemos es calefacción a tope, hay pisos vacíos, gente que no vive allí,
¿Y cómo se soluciona mucho? Pues abriendo ventanas. O sea, uno ha cambiado ventanas y tiene la casa más aislada, sistemas obsoletos, que en las plantas más bajas hace más calor, en las altas no llega el calor, y además de eso, la casa con un aislamiento térmico antiguo, que prácticamente no, es un aislamiento que no vale. Donde hay sistemas de calefacción central, hoy por hoy, hay calderas modernas, hay sistemas que se pueden mejorar, y si requieren una intervención, en ciertas zonas del exterior de los edificios por los patios se pueden hacer. Es importante pensar en eso que, lamentablemente, económicamente hablando, la gente piensa siempre, no tiene claro lo que es la amortización de cada instalación. Es decir, si uno se instala una calefacción a gas, pues va a pagar en 10, 15 años, la ha pagado. Porque si tiene que seguir enchufando una calefacción a electricidad, con lo que gasta electricidad en esos 10, 15 años, va a gastar el mismo dinero y dentro de 10, 15 años no va a tener nada y va a tener que seguir gastando. Es importante la conciencia de lo que es amortizar todo eso también. O sea, ahí vuelvo a decir, no entro en materia económica de cómo se podría implementar. Tal vez esa es la parte que evidentemente nosotros no manejamos. Pero sí sabemos el problema que hay cuando todo esto se pone en marcha, cuando hay fondos y cuando luego las cosas se hacen mal. Es decir, empresas que valoran mal los presupuestos, una ingeniería o técnicos que no valoran bien lo que hay que hacer, entonces el presupuesto ya vuelve a cambiarse, vuelve a ser más costoso y las partidas de dinero luego no alcanzan. Ese suele ser el gran problema que hay. Yo creo que el punto de partida de esto es que los gobiernos, o por así llamarlo, los gobiernos serían, en este caso serían las instituciones, deberían delegar en áreas técnicas, en empresas técnicas competentes, comprobadamente competentes, este tipo de estudios. En otros países se hace de la misma manera. Es decir, hay estudios técnicos o estudios de arquitectura o ingenierías que son, que digamos que tienen mucha pericia en lo que hacen y lo saben estructurar y hacen pliegos bien hechos. Están los que los hacen mal. Venimos de la época todavía, la burbuja sigue pegando coletazos y hay muchos estudios, tanto de arquitectura o empresas de construcciones, que todavía siguen con esos vicios de antes del, como digo yo, el copia y pega, o presupuestos mal hechos, o entrar en una obra sin tener claro lo que va a costar, lo que va a salir. Al final el perjuicio suele tenerlo el que paga en este caso, ¿no? Entonces, partiendo de esa base de hacer un estudio bien hecho, dedicar un tiempo claro a la planificación de un estudio bien hecho, y es decir, esto costaría tanto, entre 10 y 12, no entre 10 y 30, que es lo que pasa hoy en día. A partir de ahí es lo que hacer una licitación clara de lo que hay con un pliego específico, completamente especificado, y en ese caso las empresas que optarían por ese trabajo o no se meten, o no se meterían, o las que se meterían sabrían que tendrían que hacer esos trabajos con cierta, digamos, rapidez y claridad para tener un margen de beneficio justo. Y a partir de ahí, si esas empresas en un año hicieran varias obras de esas características, pues trabajarían y tendrían un margen justo. No digo todo al revés, o que se pague poco, que se pida poco, porque las empresas relativamente serias no les interesarían, y está claro que ninguna empresa que esté en el sector va a trabajar para no ganar dinero. El problema es cuando van a trabajar y van a pensar que pueden ganar bastante más, pueden pegar un pelotazo en alguna obra, ¿no? Y el otro problema es que si se hace con precios muy bajos, nadie optaría por hacerlo. Tiene que haber un precio justo, un precio real de mercado, y no más alto tampoco. Y claro, para que cuando una comunidad de vecinos se meta en una obra para hacer algo, el desvío nunca debería pasar un 5%, ni para arriba ni para abajo. Y cuando a veces hemos tenido desvíos de 40, hemos visto, generalmente nosotros, afortunadamente, como siempre digo, a nosotros tenemos muchísimo trabajo y nos sobra el trabajo. Tenemos muchísimos clientes, trabajamos fuera de España, trabajamos en Europa también, hacemos locales comerciales fuera de España, trabajamos en todo el ámbito nacional y el riesgo lo tenemos muy diversificado, trabajar con distintas firmas comerciales, además con áreas, con entidades públicas también, y con distintas empresas en las cuales el riesgo que tenemos es mínimo porque no dependemos excesivamente de uno o dos clientes. Tenemos 10 o 20 clientes. Si nos falla uno un mes, o el otro no puede pagar este mes, o el otro no hará obra este año, pues siempre tenemos esa facilidad. ¿Cuál es el secreto? Tener precios claros, tener una política clara también con ese cliente
esa es la manera que ese cliente va a seguir dando trabajo a una empresa. No de aquí toco y me voy, hago una obra, hay problemas y acaban mal. El sector nuestro tiene generalmente mucha mala fama por eso, porque dicen, no, es que hemos acabado mal con el constructor, es que pasó esto y luego tal. ¿Por qué? Por la política de entro ahora con precio bajo y luego a ver qué pasa. Cuando eso está bien planteado, que eso se pueda acotar. Es decir, si uno tiene un presupuesto bien hecho y un documento bien hecho, las cosas están atadas. Si algo queda a la libre interpretación, ahí empiezan los problemas. O sea, cuando algo está completamente cerrado, prácticamente en un 90%, generalmente ahí es donde las empresas no tienen, esto es, quiero una ventana de esta medida por esta medida, con este cristal y de esta especificación. No hay más. Es que no hay más. Entonces, todos están presupuestando lo mismo. Cuando eso está mal, ahí empiezan los problemas. Si eso está bien planteado, es ahí cuando se puede tener una política seria de pensar de que puede haber fondos y esos fondos realmente cumplan su cometido, ¿no? Y volviendo nuevamente al tema, y ya para finalizar, el tema de lo que es el asesoramiento técnico de las viviendas tiene que ser algo pensado para cubrir ciertas necesidades mínimas, cuando luego el propietario, si puede, si quiere o no, puede mejorar eso. Cuando se dan, digamos, cuando son orientadas a las ayudas, las cosas tienen que ser pensadas justamente con un criterio del apuntar a las cosas más graves. Luego ya cada uno podrá ver si tal vez puede aislar el techo para mejorarlo, puede aislar alguna pared más adicional, por ejemplo, pero analizando cada caso en particular se puede sacar perfectamente una media. Que ese es el problema de que antes comentábamos, que tal vez hay edificios distintos, hay edificios más grandes, más pequeños, más modernos, más antiguos, pero una media dentro del total sí se puede sacar para tener un parámetro y un punto de partida de saber de la cantidad de dinero que se podría necesitar para poder hacer este tipo de intervenciones. Comentaba antes del plan Renove, porque a mi criterio, que nos dedicamos a esto, a ejecutar obras con ciertas calidades, o sea, nosotros trabajamos para un perfil de cliente que busca una relación de calidad, no busca precio, no busca precio, busca calidad. Pero tampoco son ricos los clientes que trabajamos, algunos sí, pero no todos. Entonces hay gente que tiene una X cantidad de dinero y quiere hacer las cosas bien porque puede hacerlo con una cantidad de dinero, pero no quiere pasársela. Y sabe que tiene una X cantidad de dinero y ese es el dinero que va a utilizar. Y sacarle el máximo rendimiento con unas buenas calidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el plan Renove? El famoso plan Renove. A mi criterio es una medida que está pensada para las casas, no digo de los ricos, sino a las casas de un alto standing, y no al revés, como debería ser. La subvención va, por ejemplo, al vidrio. Va al vidrio, no va a la ventana. La gente dice, el plan Renove va a la ventana. No, la subvención va al vidrio. ¿Qué pasa con el cristal? Se subvenciona los metros cuadrados de cristal que hay. Y tiene que ser un cristal con ciertas características, obviamente un cristal de una gama media alta para conseguir un buen aislamiento. Entonces, ¿qué sucede? Las casas más pequeñas, generalmente las ventanas son más pequeñas. Entonces, ¿qué se consigue de esa manera? Prácticamente la persona que lo hace consigue un poquito de mejor calidad por un precio de una menor calidad. Tampoco interesa eso. Eso a mí me parece algo que está mal planteado. Es decir, si tengo un pedazo de chalet que tiene unos ventanales gigantescos y unos cristales gigantescos que dan a no sé dónde y tengo unas vistas fantásticas, esa subvención me va a interesar más a mí, porque justamente tengo más cristal. Entonces, eso es algo que está mal planteado desde el vamos. Subvencionar el cristal, no sé de dónde ha venido, por dónde viene el tema del plan Renove, pero a mi criterio es una subvención para la clase media alta. O sea, justamente al revés. Y el que más lo necesita no tiene realmente un impacto económico que le interese. O sea, al final, ¿qué es lo que sucede con la mayoría de gente? Terminan dejando el plan Renove. Directamente no lo hacen, porque evalúan la cantidad de cristal que hay y se dan cuenta que es una diferencia mínima, y por una diferencia mínima casi no lo van a notar. El problema no está ahí, no está en la ventana. Volvemos a lo mismo. Estas casas antiguas, las ventanas suelen ser pequeñas. La arquitectura de hace 60 años atrás tenía ventanales generalmente pequeños. El frío se va por el vidrio. El vidrio es el punto más débil que tiene una vivienda, es por donde se va el frío, es verdad. La ventana tiene que ser buena, pero hay cosas más importantes todavía. La calefacción y los muros. O sea, en los muros hay como radiografías que se le hacen a las casas, y uno ve esas radiografías y ve claramente cómo el calor por distintos puntos de las paredes se va. O sea, porque las paredes son malas. El problema no es
que la calefacción sea mala. ¿Dónde se gasta mucha energía? En muchas comunidades se gasta energía porque el calor se va. La ventana es mala, es verdad, pero es una sumatoria de cosas. La ventana es una cosa, el muro es otra cosa muy importante, cosas que no se tienen en cuenta, y sobre todo los techos en las últimas plantas. O sea, ahí está el punto de donde una casa ya está hecha, que tiene muchos años, y que hay que pensar en rehabilitarla. No se puede tirar y hacerla nueva. Si se hace nueva, evidentemente hay que tomar en cuenta todos estos criterios. Casas antiguas, pues el punto está por ahí. Existirá esta normativa que se va a aplicar en los próximos 10 años, de aislar por fuera, será en parte más costosa, seguramente involucrará todo el edificio en general, pero ahora sí hay que atacar, en los próximos años, atacar problemas rápidos y dar soluciones urgentes a casas que tienen el problema y lo están viviendo día a día, es negociar, entiendo yo, o hablar con gas natural o con las empresas donde se necesita hacer un tendido de gas donde no esté. O sea, eso ya estamos hablando más a un nivel un poco más alto. Pero una vez que esté el gas en las viviendas, es el punto de buscar la solución para poder luego instalar un sistema de calefacción que no es para nada complicado. Donde no hubiera posibilidad de haber gas, no queda más remedio de calentar con electricidad. Entonces, la electricidad es más cara, bastante más cara. Comenté antes que 14 veces más es la relación que puede haber entre calentar con gas y calentar con electricidad. ¿Dónde está el punto? Aislar. Nosotros el año anterior hemos hecho una casa particular en el barrio de Lavapiés, un piso, y recuerdo todavía la anécdota que en diciembre, afuera teníamos 4 grados, 5 grados, la casa estuvo cerrada todo el fin de semana, era un primero, y entramos al lunes al mediodía, al lunes a la mañana y había 20 grados dentro de la casa. O sea, ¿por qué? Buenas ventanas, un aislamiento potente en las paredes, potente pero no costoso. Volvemos a lo mismo, el material aislante no es caro, no es un material caro. Pero lo que pasa es que, lamentablemente, muchos técnicos de nuestro sector, el 60% desconocen o no les interesa esto. No les interesa y no lo aplican. El código técnico recién en los últimos años, y a partir del año 94, ha sido más firme con el tema de aislamiento, pero en nuestro criterio sigue siendo insuficiente. O sea, no se a raíz tal vez de la burbuja. No vamos a hablar ahora de obra nueva y de vivienda nueva, que es donde vemos que incluso hay más problemas también, pero eso en algún momento terminará siendo también un problema. Por eso, hoy por hoy, yo creo que el problema más serio lo tienen las viviendas que son más antiguas, más viejas y necesitan simplemente un apoyo, digamos, constructivo para que esa vivienda pueda tener unas condiciones mínimas de habitabilidad. Pues poco más comentaros. O sea, yo dejaría este punto que lo resumiría en tres fases. Sería que las instituciones sepan que deben contratar técnicos competentes, porque el problema es que si contratan técnicos que no son competentes, estamos igual. O sea, técnicos que no saben, o gente con poca experiencia en el sector, o que no aplique bien las cosas, o sean los técnicos del copia y pega, ahí seguimos mal. En base a eso, a partir de ahí se puede presupuestar y pedir un estudio de cada vivienda para poder luego generar un trabajo en esa vivienda puntual. Empresas del sector con una cualificación mínima para hacer esos trabajos, pero empresas pequeñas que generen otro tipo de movimiento que las empresas más grandes, generalmente podrán acceder a ese tipo de trabajos. ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería el paso siguiente? También completarlo con la propiedad, si la propiedad puede aportar o no algo, ¿no? Y luego ya, sin entrar en materia económica, creo que todo este tipo de cosas deberían en algún punto tener, por parte de las instituciones, en este caso por parte de los gobiernos, tener algún tipo de incentivo económico. Debería haberlo para fomentar este tipo de cosas. Porque está claro que la gente que económicamente puede hacer las cosas es la que menos dinero termina gastando. Porque el que tiene mucho dinero para hacer algo, y lo puede hacer bien, se hace una muy buena instalación de calefacción y en 10 años se la ha pagado. El que no tiene esa capacidad económica para hacerlo, terminará poniendo una instalación mala o regular y le va a costar en 20 años, le va a costar más cara que lo que le costó al otro que se la pudo pagar en 10. Lamentablemente es así. O sea, y con todo lo que es construcción, aislamiento e instalaciones, eso sucede. O sea, entonces, sabemos que hay gente que económicamente no puede hacerlo y no puede soportar tal vez tener un gasto inicial si no hay una parte de subvención, si no es suficiente. Por parte de los gobiernos debería haber
que en realidad terminará siendo un ahorro. Terminará siendo un ahorro en 10 años si a esa persona de alguna manera se le facilita que económicamente poder subvencionar parte de esa instalación. Cuando me refiero a instalación es todo lo que he comentado antes. Seguramente se terminará teniendo un beneficio a largo plazo. Y el problema de pensar a largo plazo también en esto es complicado. Es decir, que de aquí a 10 años hubiese, por decir 10 o 15, que sería una mínima de amortización de cualquier cosa que se hiciese, ¿no? En ese periodo es cuando esas viviendas, además del confort que podrían tener en los años desde que se ha hecho, esas viviendas podrían tener, económicamente hablando, serían más eficientes. Que ese es el problema hoy por hoy que tenemos. Se gasta mucho en calefacción, se gasta mucho en aire acondicionado, se gasta mucho en electricidad. ¿Por qué? Porque la vivienda está mal. Se gasta mucho en gas, justamente porque la vivienda está mal. Se pone una calefacción, o la casa tiene calefacción, pero el calor se va por la pared, se va por la ventana, se va por el techo. Es por ahí por donde se va. O sea, entonces, partiendo de esa base, es cuando la única forma es concientizar de que hay que pensar en un periodo de amortización y en un periodo de largo plazo. Creo que esa sería la forma, ¿no? Estamos todo el día nosotros con este tipo de obras, lo hacemos para particulares mayormente, para empresas, y con este asesoramiento es cuando ellos, la mayoría y los que pueden, se dan la posibilidad de decir, ok, voy a poner algo, voy a hacer algo bien hecho y sé que se paga solo. El problema es pensar cuando hay cosas que se pagan solas y hay cosas que uno las va a terminar pagando todavía, que es justamente el pan para hoy, hambre para mañana, de tener una ventana mala que ha sido barata, porque la persona tal vez no se puede comprar una ventana mejor, o lo que es mucho peor, que hubo subvenciones o hubo empresas detrás y toda esa, digamos, esa infraestructura o toda esa obra se ha hecho mal, o sea, se ha hecho con materiales baratos, o no hubo un control férreo de eso y se han puesto pliegos mal hechos, entonces se han aislado, se han hecho cosas que no han servido para nada. Pues así que, pues encantado de conoceros, y si queréis hacerme alguna pregunta del tema, creo que bueno, que me he repetido un poquito en todo lo que he dicho, pero es que alargué bastante el tema, pero creo que es bastante concreto el tema, a dónde voy.